Marco tenía 10 años y una imaginación más grande que su mochila escolar. Aunque su familia era humilde y apenas alcanzaba para lo necesario, en su mente él ya vivía en una mansión, con una piscina enorme y una bicicleta que brillaba como el sol. Le gustaba mirar las vitrinas del centro del pueblo, soñando con lo que algún día podría comprar. Su idea era clara: ser rico lo resolvería todo. Con dinero, pensaba, podría curar la tristeza de su madre, dejar de ver a su padre preocupado cada fin de mes y comprar todo lo que siempre había querido. Para él, la felicidad estaba detrás de una tarjeta dorada, como las que salían en los comerciales. Un día, mientras volvía de la escuela, vio a un hombre mayor trabajando en el jardín de una gran casa. Tenía la espalda encorvada, las manos manchadas de tierra y el rostro arrugado por los años. Marco se detuvo a mirarlo desde la acera, con una mezcla de curiosidad y lástima. El anciano parecía feliz, canturreando mientras regaba las plantas. Marco frunció el ceño y pensó en silencio: yo nunca quiero terminar como él, trabajando bajo el sol por unas monedas. Yo seré alguien grande, importante, con dinero de verdad. No sabía su nombre, pero desde ese día comenzó a verlo con frecuencia. Siempre estaba allí, arreglando flores, podando árboles, saludando con una sonrisa a todo el que pasaba. Y aunque parecía invisible para muchos, Marco no podía dejar de observarlo. Ese contraste entre la riqueza que soñaba y la humildad que despreciaba comenzaría a cuestionarse pronto, sin que él lo supiera aún. Lo que parecía una simple caminata diaria al colegio, se transformaría en el inicio de una lección que marcaría su vida para siempre. Marco seguía pasando cada día frente al jardín de la gran casa. Al principio, solo echaba un vistazo de reojo. Pero poco a poco, su curiosidad fue ganando terreno. ¿Cómo podía alguien tan viejo y pobre parecer tan tranquilo? No lo entendía. Él creía que sin dinero no había paz. Y sin embargo, don Eliseo, así se llamaba el jardinero, siempre sonreía. Una mañana, justo cuando Marco iba apurado porque llegaba tarde, don Eliseo lo detuvo con un gesto amable. Le ofreció una manzana roja, recién caída del árbol. Marco dudó un instante, pero la aceptó por educación. La mordió sin entusiasmo, murmurando un gracias que casi no se escuchó. Este árbol lo planté hace muchos años, dijo el anciano, acariciando el tronco como si hablara con un viejo amigo. Me ha dado sombra, fruto y mucha compañía. Marco no respondió. No entendía cómo alguien podía hablar así de un árbol. Para él, las cosas servían o no servían. Y si no daban dinero, no valían mucho. Al día siguiente, Marco pasó nuevamente. Esta vez, el anciano lo esperaba con algo en la mano, una pequeña semilla. La sostuvo con delicadeza y le dijo: ¿sabes que esto vale más que una moneda? Marco frunció el ceño, casi riéndose. ¿Una semilla? ¿Más que dinero? Don Eliseo sonrió, sin responder del todo. Le puso la semilla en la palma y simplemente le dijo: no todo lo valioso brilla. Algunas cosas tardan en mostrar su riqueza. Solo hay que saber esperarlas. Marco no entendió mucho. Pero guardó la semilla en su bolsillo, como quien guarda una pregunta sin respuesta. Aún no lo sabía, pero algo en su forma de pensar acababa de empezar a cambiar. Desde aquel día, Marco empezó a detenerse unos minutos cada mañana junto al jardín. No decía mucho, solo observaba en silencio mientras don Eliseo trabajaba. Lo veía podar con paciencia, recoger las hojas caídas, regar las flores con un cuidado que parecía más una oración que una tarea. Nadie lo aplaudía, nadie lo premiaba, pero él parecía feliz. Con el tiempo, Marco empezó a hacerle preguntas. Cosas simples al principio: ¿qué flor es esa? ¿Por qué la cortas si está bonita? ¿No te cansas de hacer lo mismo todos los días? Don Eliseo respondía con calma, sin prisa.
Cada respuesta era breve, pero dejaba una semilla en la mente del niño. Un sábado por la mañana, el anciano lo invitó a entrar al jardín. Le entregó una pequeña palita y le señaló un rincón vacío. «Aquí puedes plantar la semilla que te di», le dijo. «Pero recuerda, va a necesitar tiempo, cuidado y mucha fe». Marco, algo confundido, hizo lo que le pedía. No estaba seguro de que saldría de ahí, ni por qué debía importarle tanto. Mientras cubrían la tierra, don Eliseo añadió con voz suave: «La riqueza no siempre brilla, Marco. Pero cuando es real, da fruto». Marco lo miró sin saber qué decir. Era una frase que sonaba importante, aunque no la comprendía del todo. Pero no la olvidó. Desde ese día, su rutina cambió. Ya no pasaba corriendo. Cada mañana se detenía, aunque fuera un minuto, a mirar su rincón. Nada había brotado aún, pero por alguna razón, empezaba a importarle. Empezaba a comprender que hay tesoros que no se guardan en un cofre, sino que se siembran en silencio. Un día, una tormenta llegó sin aviso. Vientos fuertes, lluvia incesante, truenos que hacían temblar las ventanas. Marco, asustado, observaba desde su casa cómo los árboles se sacudían como si fueran de papel. Esa noche no durmió bien. Pensaba en muchas cosas, y también en el pequeño jardín del anciano. Al amanecer, salió corriendo rumbo al barrio viejo. La calle estaba llena de ramas, hojas esparcidas y vidrios rotos. Algunos vecinos salían con cara de angustia, barriendo lo que quedaba de la noche. Marco temía ver el jardín hecho pedazos, pero lo que encontró fue distinto. Don Eliseo ya estaba ahí. No sentado, no lamentándose. Estaba de pie, recogiendo ramas caídas con sus manos arrugadas. Ayudaba a una vecina mayor a mover una maceta caída. Consolaba a un niño que lloraba por su bicicleta mojada. Todo sin decir mucho. Solo con esa paz que no parecía afectada por la tormenta. Marco se quedó observando desde la acera. Algo en su interior se removía. Cualquiera estaría molesto, cansado, quejándose. Pero ese hombre parecía hecho de otra madera. Más fuerte. Más generosa. Más libre. Cuando finalmente se acercó, Marco le preguntó: ¿No estás triste por todo lo que se rompió? Don Eliseo sonrió con sencillez. Lo más valioso sigue en pie, hijo. Lo demás se puede volver a plantar. En ese momento, Marco entendió que la riqueza no estaba en lo que uno tenía, sino en cómo vivía. El anciano no era pobre. Al contrario, era el hombre más rico que había conocido. Rico en paz, en propósito, en compasión. Y todo eso, ni el viento más fuerte podía arrebatarlo. Unos días después de la tormenta, Marco volvió al jardín. Lo primero que hizo fue correr hacia el rincón donde había plantado la semilla. Y ahí estaba, un pequeño brote verde había emergido de la tierra. No era grande ni llamativo, pero era vida. Algo había nacido gracias a su cuidado. Don Eliseo lo observó desde la distancia y se acercó con una sonrisa serena. ¿Lo cuidaste, ves?, dijo, señalando el brote. Marco asintió sin decir palabra, con el corazón lleno de una alegría distinta. No era la emoción ruidosa de recibir algo. Era la satisfacción silenciosa de haber hecho algo crecer. Ese día, Marco no preguntó por dinero, ni por coches, ni por casas enormes. Se quedó largo rato ayudando al anciano, podaron arbustos, recogieron flores caídas, regaron plantas. Y mientras trabajaban, Marco comenzó a hablar de sus sueños, pero esta vez eran distintos. Quiero ayudar a los demás. Hacer cosas que duren, que valgan, dijo. Don Eliseo lo escuchaba sin interrumpir, como quien ya sabía que ese cambio vendría. El verdadero tesoro, Marco, no se guarda en los bolsillos. Se siembra en las personas.
El niño comprendía ahora que la riqueza no tenía que ver con billetes ni con oro. El tesoro real era cuidar lo que importa, dar sin esperar, dejar huellas en otros. Y en ese jardín, rodeado de vida y silencio, Marco empezó a sentir que su alma se estaba haciendo grande. El tiempo pasó, y Marco creció. Sus sueños ya no giraban en torno a riquezas materiales, sino a ser alguien que dejara huella, como don Eliseo. Aunque la vida siguió su curso, el recuerdo del anciano jardinero nunca lo abandonó. El jardín, donde todo cambió, seguía allí, y Marco lo visitaba cada semana, como si aún pudiera encontrarlo sentado entre las plantas. Un día, llegó la noticia inevitable: don Eliseo había fallecido. Marco, ahora un adolescente, se sentó en silencio en el banco donde solían conversar. No lloró de inmediato. Solo observó las flores, los árboles, los caminos cuidados con esmero, y entendió que el anciano seguía vivo en cada rincón del lugar que amaba. Con manos temblorosas, abrió su diario y escribió una frase que llevaba días en su mente. Don Eliseo fue el hombre más rico que conocí, y jamás tuvo oro. Lo escribió sin tristeza, sino con gratitud. Porque ahora sabía que hay riquezas que no se miden en cifras, sino en impacto. Que un corazón generoso, una vida entregada, puede valer más que todo el dinero del mundo. Marco siguió creciendo. Años después, ayudaba en centros comunitarios, enseñaba a niños a sembrar, a cuidar plantas, pero también a soñar distinto. No todos entendían su visión, pero eso no lo detenía. Sabía que no cambiaría el mundo de golpe, pero podía sembrar algo en alguien, como hicieron con él. Esta historia nos recuerda que la verdadera riqueza no se guarda en cajas fuertes, ni se muestra en lujos. Está en los momentos compartidos, en las enseñanzas silenciosas, en las vidas tocadas por amor sincero. Porque al final, lo más valioso que podemos dejar es a alguien mejor que nosotros. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte y dejar tu like al video para más historias hermosas. Hasta la próxima.